la primera, la principal, y ya trae muchas herramientas que las pueden encontrar en cualquiera de las otras herramientas líderes. Y ahorita está creciendo. Están haciendo una película. Una película va a hablar algo así de sobre los mayas y la van a pasar por Netflix. La está desarrollando Netflix y va a ser hecha en Blender. No al 100% en Blender, pero sí, parte de ella va a estar desarrollada en Blender. Bien, vamos a trabajar ahorita el trabajo que vamos a hacer y pues me gustaría que tuviéramos el máximo de quórum. Perfecto. Nitzia, buenos días. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Sebastián, buenos días. Buenos días. Eduardo, buenos días. Bien. Recordemos algo muy importante sobre nuestro escenario, es la escala. Voy a traerme la ventanita de transformación. En la ventana de transformación eh, puedo yo visualizar los elementos, los ítems que yo tengo sobre el escenario. Tengo también dentro de transformación tengo el location, rotation, el Euler, si estoy trabajando en Euler, el scale y dimensiones. Voy a hacer algo ahorita sobre la escala. La escala ahorita está por default como de 1. O sea, significa que yo tengo aquí, eh, de acuerdo a esa dimensión, tengo 2 metros de ancho del cubo en X, en Y y en Z, ¿no? Si yo redujo, si yo hago una escala, también se reduce la escala y no debe de ser. O sea, se debe de reducir la escala únicamente cuando yo hago un cambio aquí. Entonces yo lo que quiero hacer es que se cambie únicamente las dimensiones, pero no la escala. Entonces, hacemos esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una escala y únicamente voy a poner atención a las dimensiones. Voy a dejarlo en un ancho de 40, aproximadamente de 35 a 40 centímetros. Este. Entonces debe de quedar aquí en punto 45. Voy a escalar. Entonces quedamos que iba a quedar en punto 45, punto 35, por ahí más o menos. Ahí. Igual si lo quiero más exacto, pues hago la modificación aquí, ¿no? 35. Y para que esto se aplique y quede en escala de 1, hago esto. Control A. Utilizo control A y lo que voy a hacer es aplicar ahorita el scale, la escala. Le doy clic y listo. Ven ustedes, la escala se confirmó, o sea, se quedó. La escala en 1 y la dimensión sí es la que modificamos. ¿Sí? Entonces esa va a ser una escala de 1. Ok, ya tengo mi escala de 1 y voy a irme a la vista 1. Voy a escalar sobre el eje de X, más o menos 2 cuadros. Tengo este primer cuadro y este siguiente cuadro. O sea, este cubo
le voy a agregar un sistema de huesos. Un sistema de huesos nos va a servir a nosotros para poder trabajar con objetos. Yo puedo trabajar con 1, 2, 3 o 4 objetos y esos objetos pueden tener cierto tipo de, de huesos. Entonces yo puedo tener este objeto y este puede tener 1, 2, 3, 4 los huesos que ustedes quieran. Y esto con el objetivo de que el objeto, las formas que nosotros agreguemos, puedan tener movimiento, puedan desplazarse, puedan tener un punto de rotación. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a agregar Shift A, Shift más A, y voy a irme al sistema de huesos. Vamos a irnos a la parte de abajo, donde dice Armature. Aquí en Armature voy a agregar los huesos. Bien. ¿De qué manera puedo agregar los huesos? Tal vez a ustedes no les aparezcan todos los objetos, perdón, todos los elementos de huesos o todo el sistema de huesos. Para agregarlo tenemos que irnos al menú edición, perdón, sí, menú edición, preferencias. Y en complementos, en add-ons, voy a buscar Rig de rígido, Rigid, y tengo que activarlo o instalar para que puedan ustedes tener el sistema de huesos completo. Okay. Y también es importante aplicar el Skinify Rig. Este tenemos que activarlo también. Ok, ya después de esto guardamos en preferencias. Ya que estén guardados en preferencias, si agregamos un armature, ya tenemos las opciones, ¿no? Les van a aparecer Saigon Bone, Human, Animales y el de Basic. Son las opciones que les van a aparecer a ustedes. Bien, ahorita nuestra primera clase va a consistir en agregarle a este cubo un hueso. Entonces selecciono Bone y noten ustedes que sí me aparece un hueso. Aparece un hueso a un ladito. Ahora ese hueso pues está, está compuesto de la siguiente manera. Bien, el hueso principal van a ser de la parte de abajo, donde tenga yo, voy a rotarlo, R90. Ok, nada más que está rotando de acuerdo a la posición. R90. Lo giro. Okay. Voy a subirlo un poquito y necesito que ustedes lo identifiquen. Ese es mi hueso, voy a hacerlo más grande. Esa es la parte conocida como parte padre y esta es la parte hijo. O sea, si ustedes quisieran hacer un sistema de huesos, yo recomendaría que si están ubicados de este lado y el objeto, ustedes quieren hacer crecer este hueso, la recomendación es que nazca de aquí el hueso y vayan generando varios huesos. Los huesos se generan de la misma forma que ustedes hacen la extrusión, también es la misma forma para poder agregar el sistema de huesos. Bien, este hueso, este superior, tiene el nacimiento tiene la forma de octaedro, así es como se le conoce, y esta es la parte hija, ¿no? Entonces, la recomendación es que si se va a hacer crecer el hueso, es que sea de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, y no de abajo hacia arriba. Entonces, si ustedes hacen crecer el hueso de abajo hacia arriba, sería de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba. Esa no es la recomendación. Y cuando ustedes hacen un sistema de huesos para un animal, por ejemplo,
la recomendación es empezar de la parte central, en la parte, digamos que en la espina dorsal del objeto, del animal o de la persona, y ya después de ahí empezamos con extremidades. Y el objetivo es que ustedes le den forma de hueso al objeto al que le quieren dar una animación. Bien, voy a hacer lo siguiente, voy a moverlo un poquito más hacia abajo. Ya lo tengo hacia abajo. Voy a irme a donde se encuentra esta opción que dice Bone. Esa es la herramienta que me aparece para poder trabajar el sistema de huesos. Es este, el de Bone. Tenemos de huesos, tenemos el Bendy Bones, donde podemos nosotros indicar cuántos huesos tenemos. Yo, por ejemplo, puedo aumentar el segmento de huesos. De 2 huesos a este. Voy a mover un poquito hacia arriba. Entonces, si físicamente tengo un hueso aquí, ¿no? Pero puede comportarse este como 2 huesos, como un segmento de 2 huesos. Lo recomendable, pues, es aplicar esa característica cuando tenemos un hueso largo y ese hueso largo puede doblarse, algo así como la espina dorsal que nosotros tenemos. Que ustedes se inclinan, ese hueso de la espina dorsal está compuesto por un sinnúmero de huesos y no uno solo, como en ocasiones pues podemos ver. Okay. Voy a irme a la opción de Object Data. Este es el de Object Data y vamos a conocer algo sobre, sobre los huesos. Entonces cada hueso tiene que tener un nombre. El nombre ahorita por default está como Armature. Vamos a dejarlo así como Armature. Y yo puedo crear un sistema de huesos o un grupo de huesos. Ese grupo de huesos lo puedo crear para la pierna, para el pie, para el brazo, para la columna. Y así sucesivamente puedo ir agregando más grupos. Y voy a irme a la opción de Bones Group y aquí puedo ir a agregar ese sistema de huesos. No tengo que irlo seleccionando, lo selecciono y voy agregando el grupo de huesos. Se le puedo poner un nombre. Voy a irme a la librería Pose Library. En Pose Library, en Pose Library yo puedo generar un conjunto de poses. Los poses se refieren a la posición, a la ubicación que pudiera tener un objeto o que pudiera tener un personaje, un animal. Y yo puedo tener 1, 2, 3 o 4 poses. Por ejemplo, en el ciclo de caminar puedo tener hasta 6 poses, aunque de esas poses, 2, 3 de ellas son las principales, que son las de apertura de pies, donde se encuentran los pies y donde se abren nuevamente los pies y así sucesivamente. Ahorita no vamos a ver todavía el sistema de librerías. El siguiente es el Motion Path. Motion Path se refiere a el tipo de paths que yo voy a recorrer o que yo voy a tener para que un sistema de huesos pueda ser proyectado, puede ser encaminado sobre una ruta. Bien, entonces ahorita nada más tenemos un sistema de huesos que inicia en 1 y que termina en 250, porque es el total de frames que nosotros tenemos, ¿no? Bien, vamos a irnos a Viewport Display y aquí es donde tenemos que tener un poquito de atención. La presentación de este hueso, como les mencionaba, es en forma de octaedro. Esa es la forma. Este octaedro puede tener su nombre. Ahorita por default se llama Bond. Por default tiene el nombre de Bond. Y se le puede cambiar el nombre a este, ¿no? Voy a irme aquí al Armature. Este es el sistema de Armature. Si me voy aquí al Outline o a la jerarquía, en el Outliner que tenemos aquí, el general se llama Armature, ¿no? Así es como mencionamos, así es como lo agregamos. Ese Armature tiene primeramente
el armature en sí, y dentro de él tiene el elemento bone. Por default este se llama bone, ¿no? Igual, si ustedes le quieren cambiar el nombre, lo podemos hacer. Podemos cambiarle el nombre a ese objeto. Le pongo el nombre de hueso y ya se cambió el nombre de este. Eso es con el objetivo de que si trabajamos con un sistema de caminata y yo le pongo a un pie, le pongo pie izquierdo y el otro pie derecho, eso me va a servir a mí o me va a ser muy útil cuando yo haga una copia de un pose. Entonces yo puedo copiar un pose, por ejemplo, teniendo un pie delante y otro pie atrás, o sea, con las piernas abiertas para el personaje. Ese pose yo lo puedo copiar y lo puedo volver a pegar. Entonces cuando yo lo pegue, yo puedo indicarle, ¿sabes qué? Quiero que lo copies, pero a la vez también lo pongas a la inversa. Entonces significa que el pie que se acaba de copiar, que estaba enfrente, y si le pongo inversa, entonces quiere decir que lo va a poner en la parte de atrás, y el otro pie que estaba atrás lo va a poner en la parte de enfrente. Entonces, para ese tipo de situaciones, si ustedes van a tener otro hueso, voy a seleccionar este hueso y voy a agregarle otro más. Ahí va. Fíjense cómo voy a agregar más huesos. Voy a salirme del modo objeto. Voy a moverlo un poquito más para acá. Modo edición. Y aquí en el modo edición voy a seleccionar este, no este. Acuérdense que yo quiero que nazcan más huesos a partir de aquí. Recordemos que ese es el padre y ese es el hijo, entonces a partir de aquí van a ir saliendo. Entonces voy a destruir y ya tengo un hueso. Tengo otro hueso más. Voy a irme a la vista 7. Voy a mover este hueso así como yo muevo, así como yo escalo, así como yo giro, también puedo trabajar estos huesos de esa misma manera. Voy a seleccionar G y la muevo al centro. Yo puedo seleccionar este hueso y lo puedo mover. No escalar, lo muevo. En realidad un hueso no se escala, únicamente se mueven de posición. No se puede escalar un hueso. O sea, porque al final pues el hueso no... Si podemos hacer esto, si podemos escalar para que se reduzca. Aunque también pudiera hacer también esto. Pudiera también ponerme en modo edición. También puedo hacer esto. Puedo mover este con G. Puedo mover este con G, que sería lo mismo que el proceso de escalar. Bueno, que al final les menciono, un hueso no se escala, o sea, no cambia su forma. Al momento que ustedes hagan un render, no se va a ver un hueso. Aquí en el proceso que nosotros hacemos sí se observa, ¿no? Pero en el render o en la animación que ustedes vayan a tener, al final no va a salir. Voy a irme a render image. Y pues ahí tenemos que no hay ningún hueso, ¿no? Los huesos son invisibles. Entonces, tengo mi hueso 1 y tengo mi otro hueso. Noten ustedes que perdón, este nace a partir de este hueso, ¿no? A partir del hueso, del hueso este. Voy a ponerle un nombre. Puede ser hueso 1. Por default ya les da el nombre. Igual pueden agregar otro nombre diferente. Si yo quiero que nazca otro hueso, este hueso nace a partir de este y aquí se viene la jerarquía. Aquí se observa que cada vez que ustedes agregan huesos, se va a ir agregando la jerarquía. Voy a agregar otro hueso. Y tenemos otro hueso más aquí, ¿no? Es el hueso principal, dice que ese es el hueso 1 y ese es el hueso 001 del 1, ese es el hueso 002 del 1, el 1 del 2, perdón. Voy a eliminarlos, los elimino en el modo edición, suprimo, selecciono el hueso, suprimo y le indico que yo quiero borrar un hueso. Bien.
Esos huesos se pueden mover de la siguiente manera. El hueso yo los puedo mover en modo edición para moverles el sentido. Voy a seleccionarlo todo y este se mueve con un sistema de cinemática inversa. Es el de rotar. Voy a seguir con los huesos. Bien, esos huesos tienen un build por display, que es este, o la forma que nosotros vamos a visualizarlo. Voy a darle clic aquí en Axis, que me va a permitir a mí visualizar los ejes. ¿Cuáles son los ejes de estos huesos? Me indica que el eje de Z está hacia abajo. Y si ustedes quieren que el eje de esos objetos sea de acuerdo a cómo se encuentran, yo puedo indicarle que la orientación sea global o por default, dependiendo de cómo se encuentre ubicado. Igual, ustedes también pueden hacer el giro. Si, si yo sé que ese es el eje de X y ese es el eje de y hacia acá, hacia arriba, el eje de Z, podemos hacer un giro en los huesos para que se vaya de acuerdo a cómo se encuentren los ejes. Bien, entonces ahí estoy visualizando el nombre de los ejes. Bien. Voy a irme a la siguiente opción. El display está como octaedro. Voy a irme a la vista 1 y voy a seleccionar ahora stick. Le doy clic y se aparece como una forma de palitos. Si ustedes observan, este sistema de hueso estaba chueco, aunque nosotros lo veíamos como algo simple. Presionar ahorita la tecla G, modo edición, selecciono este y muevo. Ahí está. Esa es la forma de stick, como palito. Voy a seleccionar bond, B-bond, en forma de cuadro. Envelope. Selecciono este. Entonces, así como está, significa que este hueso va a abarcar todo esto. O sea, lo que yo acerque, si yo acerco cosas, objetos a este hueso, entonces lo va a envolver con todo este rango de área. Todo ese rango de área es el que va a afectar. Entonces, bien pudiera yo mover el hueso hacia abajo. Voy a presionar la vista 1, muevo. Voy en el modo edición y eso es lo que va a envolver. O sea, va a salirse más o menos de esa área y lo que va a envolver. Si selecciono este, pues eso es lo que va a envolver este, ¿no? El siguiente es el wire, en forma de malla. Presiono G. Es el wire como malla. Bueno, y ustedes al final van a decir qué tipo de display van a querer para sus huesos. De inicio, pues se recomienda trabajar con este para irlos agregando para ver el sentido de su forma. Y una vez que ya esté colocado, tal vez cambiarse a stick. Esa es la recomendación que les puedo dar. Bien.
Bien. Voy a cambiarme a Opta. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se van al modo objeto, voy a meter el hueso este hacia adentro. Okay. Una vez que yo meta el hueso hacia adentro, hacia el cubo, este deja de verse. Entonces, si deja de verse, la recomendación es que nosotros trabajemos aquí en Display. Está la opción llamada Info. Le doy clic y la va a poner visible. No significa que va a estar en la parte de enfrente. Ven ustedes que no está en la parte de enfrente. Pero si ustedes hacen una selección, si ustedes seleccionan, va a ser la selección rápida. Si desactivan InFront no va a estar visible. Entonces si le pongo InFront, que está dentro de Build por Display, voy a quitar ejes. Ahí está. Bien, listo. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entender un concepto básico que vamos a trabajar con el sistema de huesos. Y ese concepto básico se refiere a la forma en que yo voy a hacer que ese objeto se mueva en base al sistema de huesos. Primeramente quiero aclarar que los huesos son los elementos que se van a mover, más no va a ser el cuerpo. Ese es el cuerpo, ¿no? Supongamos que ese es el cuerpo, ese es el objeto que quiero que se mueva, pero en realidad el cuerpo este o la masa esta va a seguir al sistema de huesos, ¿sí? Entonces hay un concepto padre e hijo, que se maneja en el sistema de huesos. Entonces lo que tenemos que hacer es emparentar, o sea, relacionarlos, emparentarlos e indicar quién va a ser el hijo y quién va a ser el padre. Yo puedo tener un conjunto de objetos, 2, 3, 4 objetos, los puedo juntar y al final emparentar con este sistema de huesos. Entonces, la selección tiene que ser de la siguiente manera. Si yo tuviera, por ejemplo, Shift si yo tuviera este sistema de huesos y yo quisiera que este y este siguieran a este hueso, entonces lo que tengo que hacer es seleccionarlos estos dos y al final, esa sería la clave, al final, seleccionar el objeto que va a ser el padre. Entonces, este y ese objeto tendrán que seguir a este porque este va a ser el objeto padre. Ok. ¿Cómo hacemos este proceso de emparentamiento? Entonces, primeramente voy a seleccionar los hijos. No importa el orden cómo vayan a estar los hijos, no importa. No importa si selecciono el del final, del centro, no importa. Lo que va a importar es que al final tienes que seleccionar o al final tienen que seleccionar el hueso que ustedes consideren como padre. Entonces, ese sería el hijo. Selecciono este. Ese sería el padre. Entonces, vamos nosotros a emparentar. ¿Cómo emparentamos? Presiono Control P y le indico que yo voy a emparentar como objeto. Entonces, si emparentamos como objeto, significa que para donde yo mueva este, se mueve el otro. Ok, noten ustedes ahora lo siguiente. El hueso acaba de tomar una nueva opción de vista, que es el modo pose. Selecciono pose y voy a seleccionar este y este lo muevo.
ahorita está trabajando únicamente como objeto, nada más como objeto. Entonces, eso es porque yo hice un emparentamiento de objeto. Entonces, no tiene caso que yo ahorita haga un emparentamiento de objeto. Esto es un hueso. Entonces, lo normal, voy a salirme de aquí, del modo pose a objeto, y después voy a hacer lo siguiente. Ya puse, ya puse el emparentamiento, ¿no? Entonces, si yo muevo este, se mueve el hueso. Es un emparentamiento de objeto. ¿Qué, qué tengo que hacer si no hice lo correcto? Si no hice lo correcto, entonces necesito seleccionar los dos y voy ahorita a eliminar ese proceso que acabo de hacer. Voy a irme a objeto, selecciono parent y voy a seleccionar click parent. La otra alternativa es alterno P. Presiono alterno P y me dice que qué quiero hacer. Limpiar el emparentamiento. En este caso voy a darle clic aquí donde dice clear parent para que quite el emparentamiento. Entonces ahora ya sí tengo el hueso. Noten ustedes que ya no me está siguiendo el objeto. Ese es un sistema de huesos. Lo recomendable es que yo haga un emparentamiento. Selecciono este ahora, el hueso. Control P. De lo primero que hice fue emparentar de tipo objeto. Voy a hacer lo siguiente, voy a emparentar como hueso. Le doy clic. Ahora voy a irme a pose y voy a seleccionar nada más el hueso. Irme a objeto. Ahora voy a irme a pose. Es que no tengo, me faltó agregarle los nombres. Tengo que hacer un emparentamiento de este y de este con los nombres. No hice el emparentamiento con los nombres. Voy a quitarlo y enseñarles la magia de otra manera. Alterno P para limpiar el pose, perdón, para limpiar el emparentamiento. Ahí está. Y voy a seleccionar el hueso, voy a editarlo. Vista 1. Voy a resetear la posición, dándole clic a Reset Position, porque quedó el pose anterior. Ok. Voy a hacerlo de una siguiente manera, y esta va a ser la manera correcta. Voy a seleccionar este cuerpo de objeto, este modelo, y después voy a seleccionar el hueso. Voy a utilizar Control P y voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar pesos automáticos. Le doy clic aquí. With Automatic Weights. Le doy clic. Y ahora voy a irme al modo pose del hueso. El hueso lo selecciono para que me aparezca pose. Si yo selecciono este y quiero ver el pose, no me funciona. Únicamente me va a servir a mí cuando tenga el sistema de huesos. Ahí está. Entonces ahora sí me voy a ir a pose. Voy a seleccionar uno de estos. Perdón. Voy a deshabilitar Reset Position. Ahí está. Voy a ponerlo
en post position. Antes de eso voy a quitar el emparentamiento. Es que tenía el reset position activado. Ahí está. Lo regresé al modo, lo regresé a la vista normal. Ok, entonces tengo el hueso y tengo este otro hueso. Ahora sí los voy a emparentar. Selecciono el hueso, después, bueno, selecciono el cuerpo y después el hueso. Ahora sí, emparento, control P, pongo with automatic weights. Ahí está. Y si esto lo observan así es porque el hueso este estaba un poquito salido. Control Z. Voy a hacer nuevamente todo. Selecciono este, después este, para limpiar el parent. 1, vista 7. Ahí se ve que está mal colocado este hueso. Entonces voy en el modo edición para alinearlo. Ok, 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 miren, el hueso este en el pose ya está girado. Entonces voy a hacer una rotación. Ahí está. Vista 7, vista 1. Eso es con lo que nos vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a tener nosotros cuando tengamos el proceso de creación de la cinemática o el sistema de huesos. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este, voy a empezarlo. Entonces selecciono este y después selecciono los huesos, presiono control P, selecciono pesos automáticos y listo. Entonces si ustedes ven que está un poquito girado, pues porque este objeto, el hueso, está girado. Por eso es que se observa así, ¿no? Bien, voy a irme al hueso, selecciono el hueso y voy a irme a pose. Y listo. Voy a irme a la vista 3, 1, perdón, y roto. Es el sistema de huesos. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos el sistema de huesos y si ustedes observan,
Voy a seleccionar, voy a seleccionar el cuerpo este. Voy a irme en modo objeto, lo selecciono y voy a irme ahora a Weight Paint. Wet Paint se refiere a la pintura de los pesos. En este caso, noten ustedes que yo tengo aquí un hueso y tengo este otro hueso. El detalle es que el hueso este me está trayendo todo el cuerpo y no nada más este espacio. Entonces voy a seleccionar primeramente el cuerpo este y después selecciono Weight Paint. Los pesos únicamente se aplican a los cuerpos, más no a los huesos. Por eso es que selecciono ese. Selecciono Wet Paint y noten ustedes que eh, pues no está la pintura aplicada a todo el objeto. Voy a seleccionar, voy a salirme de aquí. Eso se debe a que ese objeto está compuesto de un solo segmento. No está compuesto de dos segmentos. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a irme al modo objeto. Selecciono el objeto. Voy a seleccionar modo edición. Y aquí voy a hacer un corte. Le doy clic aquí, control R para que haga el corte. Ahí está. Entonces ya tengo el segmento en dos partes. Listo. Si yo me voy al modo pose del hueso y selecciono este, está. ¿Qué les parece? Aquí. Voy a borrar todo esto. Voy a hacer un proceso utilizando un cubo. Lo escalo el cubo. Aplico la escala. ¿Por qué se está aplicando la escala? Bueno, porque en las dimensiones del objeto indicamos que este va a ser una escala de 1 por default. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a escalar este en el eje de Y, de Z, perdón. Aquí. Este mismo lo voy a duplicar. Entonces ahora, este tendrá dos huesos. Entonces si va a tener dos huesos, tengo que irme al modo edición, hacer un corte. Entonces a este va a tener dos huesos. Este, edición, R, ese va a tener tres huesos. Me voy al modo edición de este. Este va a tener cuatro huesos. Entonces este va a tener dos, ¿verdad? Entonces quedamos que este más A, agrego un armature y pongo single bond. Ya agregué el hueso, voy a irme a Viewport del sistema de huesos
Viewport Display, ahí está visible. Viewport Display y pongo Infront. Voy a irme al modo edición y voy a sacarle de aquí otro. Acuérdense que para sacar un hueso sería que coloquemos extruir, Shift A, Single Bond. Este van a ser 3 huesos. Voy a irme a Infront, dentro de lo que son los data, Object Data. Aquí en Object Data se encuentra Viewport Display y este lo voy a poner Infront. Voy a irme al modo edición. Lo reduzco porque van a ser 3 huesos. Entonces sería el primero. Extruyo. Segundo. Extruyo. Ahí está. Voy a irme al siguiente. No necesito seleccionarlo. Shift A. Lo estoy agregando por aquí en un espacio afuera. Single Bond. Este ahorita es independiente de este. Lo meto. Voy a subirlo un poquito más. Voy a irme a Viewport Display en Object Data. Viewport Display. Pongo Infront. Estos serían 4. Me voy al modo edición. Lo bajo. Van a ser 4. Edición, extruyo, hacia arriba. Extruyo, hacia arriba. Extruyo, hacia arriba. Yo tengo 4. Voy a seleccionar este, voy a irme al modo edición. Creo que al hueso este le falta un poquito más para abajo. Edición. De aquí lo selecciono y lo muevo un poquito más para abajo. A la mitad, este también a la mitad, esto lo voy a bajar un poquito más. Es muy importante que los huesos no estén girados, o sea que no estén así, miren. Voy a rotar sobre el eje de Z. RZ no me permitió. O sea, si muevo la dirección, me va a marcar un error en el momento de que yo haga el proceso de emparentamiento. Me marca un error y ese error me lo va a marcar porque están chuecos. Si salieran esos huesos, me marca el error porque tengo que meterlos, tengo que colocarlos por la parte de dentro. Ahí está. Ok. Entonces ahora recuerden que la clave es que tengamos nosotros cortada la malla o segmentada la malla dependiendo de la cantidad de huesos. Entonces va a depender de cómo va a ser el personaje, va a depender de cómo va a ser el objeto, la forma en que este se va a ir estructurando para sus huesos. Okay. Entonces serían 2, serían 3 y serían 4. Voy a emparentarlos. Recordemos que primeramente es los objetos hijos y hasta el final el padre, que sería este. Selecciono Control P. Pesos automáticos. Ahí está. Ahora selecciono que es el cuerpo y después el hueso. Presiono Control P y selecciono pesos automáticos. Hacemos el mismo proceso para con selecciono el cuerpo, después los huesos. Presionamos Control P. Pesos automáticos. Ahora sí. Si yo selecciono el hueso y me voy a pose, hueso y pose, selecciono el hueso, roto, está. Selecciono el hueso siguiente. Bueno, se lo voy a dejar así. Roto, clic derecho. Bueno, a pose. Ahí está. Regreso objeto. Voy a irme a Ahora en selecciono pose. Selecciono el hueso y después pose. Lo selecciono. Giro. Bueno, voy a presionar la tecla G.
Si quiero mover el de arriba, si quiero mover este, presiono G. Ahí está. Pose. Voy a mover aquí. Voy a mover el hueso para que se mueva junto con el cuerpo. Ahora este. Si me voy a pose del hueso, selecciono hueso y después pose, hago el mismo proceso. Okay. De aquí, esos son 1, 2, 3 huesos. Voy a seleccionar de aquí de los huesos. Voy a indicarle 3 huesos para que lo tome como un segmento de 3. También 3. Se lo vamos a dejar en 1. Ahí está. Bien. Si ustedes seleccionan, voy a irme a objeto. Voy a irme a objeto y voy a seleccionar que este va a tener un cuerpo rígido. Le doy clic. Y ahora selecciono en modo pose. Le doy clic aquí. Así se generó. Voy a irme a objeto. Voy a eliminar este. Ese no es el mismo. Eso lo hicimos con, con esos objetos, con un cuerpo. Y este cuerpo tenía el sistema de huesos. Puedo hacer el mismo proceso para cuando yo tenga un cubo. Voy a irme a la vista 1. Voy a escalar. Voy a escalar sobre el eje de Z. Voy a duplicar este. Okay. El proceso de emparentamiento se puede hacer con este, pero no va a reaccionar de la misma manera a que yo tenga un sistema de huesos y este hueso, estos huesos atraigan la forma de estos.
aquí no va a funcionar así. No puede funcionar los huesos de esta manera. Funciona únicamente, estos pueden funcionar únicamente si los articulamos nosotros con huesos separados, nada más, pero trabajarían de manera separada. Entonces, esa sería la manera correcta de poder trabajar con los huesos. ¿Qué les parece? ¿Sencillo? ¿Difícil? Yo tengo un problema. Dígame, dígame. No sé, yo estaba haciendo ya las divisiones del cubo, pero no sé ahora cuando yo presiono Shift R, este, mm, se me alterna, entre modo objeto y modo edición. El Shift R de... Ajá, para agregar las divisiones. Es Control R. Ah, es control R. Sí, Ah, ok, ok. Ah, es que estaba presionando Shift R. Ya decía yo, sí. ¿por qué se me alterna la? Es Porque cuando... lo hice en el primer cubo y ya me quedó bien. Y lo quise hacer en el segundo cubo y estaba presionando Shift R y no me dejaba. No, es que no me acordaba que era con control. Ah, ok, ok, ok. Gracias, profesor. No, no, para seguirte. Bien. Voy a crear un personaje así de rapidito. Voy a guardar esto. Bien, a este cubo que acabo de agregar, voy a verle primeramente la escala. 30. ¿Dónde está? Controlar para aplicar la escala. Lo pongo a una altura de 1,70 más o menos.
Voy a agregar el modificador Subdivision Surface. Bueno, en modo edición, en el render, en el Subdivision, voy a ponerle 2, 3 render y 2 viewport. Bien, voy a hacer cortes hacia un lado. Control R. En ese segundo. Control R. Voy a hacer 2 cortes aquí. Voy a seleccionar todo este anillo. Presiono 1. Selecciono el primero. Después presiono Shift Alt. Le doy clic. Vista 1. Presiono la tecla G. G en el eje de X. Voy a hacer un corte por aquí. Vista 1. Suyo. Voy a destruir en esta parte más o menos. Después vuelvo a destruir. Y esta parte va a ser el área del hombro. Voy a escalar. En esta vista 3 voy a escalar en el eje de Y. Vista 1. Voy a destruir un poquito hacia abajo. Y únicamente voy a mover hacia abajo al eje Z. Eje Z. Voy a hacer un corte. Control R. Más o menos por aquí. Y tendré que hacer 2 cortes aquí. Control R. Muevo el scroll del mouse.
clip. Y de aquí, a partir de ahorita voy a utilizar otro modificador. El siguiente modificador va a ser el espejo. Mirror. Le doy clic. Entonces, lo que yo modifique sobre una cara, va a modificar sobre la otra cara. Entonces saco el hombro, la primera parte sería el hombro, después sería el brazo y el antebrazo, y lo último, mano. Creo que quedó muy largo de por aquí. Selecciono. Shift Alt para que se seleccione todo. Muevo en el eje de X, GX. Ahí está. Seleccionar todo esto. Para esto voy a activar rayos X. Voy a mover en el eje de X, GX. Bien. Y a continuación tendré que hacer un corte más o menos a la mitad para poder sacar las piernas. Selecciono vista 1. Si tenemos nosotros vista 7 de arriba, lo contrario sería control 7. Control 7. Estoy en la parte de abajo del personaje, que es esto. Control R. Voy a hacer, perdón, control R y sería aquí dos cortes. Muevo con el scroll del mouse hacia arriba. Van a ser dos cortes. Le doy clic para que los marque. Y listo. Verme a la vista 1. Regresamos a la vista 1 para poder identificar mi espacio de trabajo. Entonces, creo que tendré que mover este un poquito. Esta. Vista 1. Voy a tener que moverlo un poquito hacia acá. Creo que no se movió este. Voy a seleccionar la cara de abajo. Vista 1. Voy a extruir. Sería pierna. Extruyo. Y aquí tendré que hacer otro corte porque este va a ser el pie. Extruyo. Ahí está. Y esta parte de enfrente, esta cara, vista 3, la voy a extruir porque ese sería el pie. Escalo. Extruyo. Voy a seleccionar los segmentos de la parte de abajo y los voy a mover hacia acá. Bien. Voy a salir al modo objeto para que este personaje lo movamos a otra colección. Entonces tengo, por ejemplo, la colección esta colección de los objetos que tengo acá. Y esos objetos
quiero ocultarlos ahorita. Voy a hacer una colección. Entonces para esto presiono la tecla M, pongo Send Collection o nueva colección. Personaje, le doy clic OK. Ok, ahora esta colección que tengo acá arriba la voy a ocultar para quedarme únicamente con el personaje este. Listo. Ahora a este personaje vamos a agregarle el sistema de huesos. Ok, el sistema de huesos se lo voy a agregar de la siguiente manera. Puede ser que yo le agregue el sistema de huesos de uno por uno, o sea, cada hueso de uno por uno. Shift A, selecciono Armature, Single Bond. Lo meto al personaje para que quede adentro. Y mi cuerpo, en este caso, pues este cuerpo va a estar compuesto de dos huesos en la cadera, perdón, en la espalda sería el primer hueso. Voy a extruir de aquí, extruyo hacia arriba, tenemos otro hueso. Y después de aquí saldrían los de la parte torácica. Vuelvo a seleccionar de aquí y extruyo hacia acá. Desde aquí del centro están saliendo dos, para que después de aquí generemos o trabajemos con esta. Voy a hacer lo mismo, a ver si me permite trabajar con... Ah, no, aquí no permite los armatures, perdón, la restricción para espejo. Extruyo. Y si quiero que se vea derechito, le pongo extruir en el eje de Z para que no se curvee. Extruyo en Z, más o menos aquí. Extruyo Z. Y aquí tenemos tres segmentos. Necesito identificarlos más o menos hacia donde salen. Bueno, no hacia dónde salen, exactamente dónde están cortados. Voy a salirme a modo objeto para seleccionar el cuerpo y después en edición, más o menos aquí, en este punto, voy a reducir todavía más o menos aquí. Pues aquí está un hueso al, al hombro, al antebrazo. Okay. Y ahora de aquí, extruyo. Extruyo. Y extruimos. Entonces de aquí de la parte del centro sería hacia arriba. Extruyo hacia arriba.
Esta sería la parte del cuello y destruyo hacia acá, que sería la parte de la cabeza. Voy a sacarlo un poquito más hacia arriba para que alcance a cubrir toda la parte esta de la cabeza y no se quede por fuera. Aquí hay que tener mucho cuidado que mi hueso no esté por fuera de la cabeza. De las caderas, extruyo hacia afuera, extruyo hacia afuera, extruyo. Pista 3. Aquí pudieran ser 2. Aquí agregué otro hueso. Este otro hueso que acabo de agregar es para que tengamos un control de los huesitos. Y listo. Ahora hay un detalle muy importante, laborioso que vamos a hacer. Voy a seleccionar estos, creo que están un poquito. Ahí está. Cada hueso tiene que tener un nombre. Este sería desde el lado del personaje. Estamos en la vista 1. Tenemos que ponerle nombre de acuerdo a la posición del personaje, no a la vista de nosotros. Es en relación a la posición del personaje. Entonces, el hombro derecho. Entonces vamos a irnos a Object Data. Le ponemos el nombre. Hombro. Punto. Y le pongo la L mayúscula. F. No, sería este. Pecho L. Aquí no tenía
no me aparecía, bueno, más bien no encontraba el nombre del hueso. Entonces vamos a poner este pecho. Punto. Ahí está. A ese le ponemos hombro L. Antebrazo L. Brazo punto L. Mano punto L. Entonces, así tenemos que hacer el proceso para todas y cada una de las partes involucradas de los huesos. Todas tienen que tener un nombre. Entonces, el nombre, acuérdense que no lo encontraba. Tenemos que ponerlo dentro de Object Data. Ponerme edición. En edición de Object Data, aquí en donde aparece el huesito, tenemos que etiquetar. Entonces, tenemos que hacer el mismo proceso para todos los demás. Cabeza. Espalda alta. Espalda baja. Y así sucesivamente con cada una de las partes. Entonces, después de esto tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que darle clic aquí al sistema de huesos. Vamos a emparentar. Emparentamos y ya tenemos nuestros huesitos para el personaje. Ya lo podemos nosotros mover con esos huesos. Nada más que no tienen ustedes que todavía hay algunos detalles. Con receta. Tenemos puesto una restricción. Profesor, Sí. nosotros hicimos unos personajes en el cuatri pasado, ¿no? Ajá. Podríamos ponerle los huesos y no ocuparía ciertos cortes en algunos lugares o cosas así, y ya funcionaría, o tendríamos que buscarle dónde poner cortes para que haga las flexiones. Esa es parte de lo que vamos a hacer también en la siguiente clase. Okay. Ahorita hice el personaje desde cero, para que ustedes vieran cómo es el Sí. proceso, para que ustedes vieran qué es lo que tiene que hacerse desde cero, ¿no? Pero yo sé que ya tienen sus personajes, por cierto, muy bonitos los personajes. Entonces a esos personajes únicamente hay que detallarlos. ¿Detallarlos de qué? Bueno, ya vieron ustedes que tienen que estar cortados de acuerdo a
a los huesos que vamos a colocarle. Entonces, si no tienen cortes su personaje, hay que colocarle los cortes para que pudiéramos colocarle los huesitos. Y sí, Ok. entonces ahorita voy a quitar ya el modificador, el del, a ver, yo creo que ya los dos los aplico. El mirror también lo aplico. Ahí está. Entonces, ahora sí, si me voy al modo pose, ahí hay se queda todavía, se queda todavía esa partecita. Porque dejamos el espejo, ¿no? Entonces voy a irme a los pesos, como estamos trabajando con pesos, voy a irme a los pesos automáticos y voy a seleccionar un hueso en especial. Voy a irme al pose, a Object, selecciono el pose de alguno de estos. De cualquiera de estos. Lo selecciono. Me voy a objeto. Me voy a weights. Bueno, creo que ese tema lo tendré que manejar en una siguiente clase. Bueno, antes de, voy a salirme al modo objeto. Entonces, esa es una forma de agregarle los huesos, ¿no? Ya lo vimos. No sé si ustedes observan que aparece una línea. Esa línea que aparece aquí está indicando que yo estoy teniendo un emparentamiento. Voy a mover ese objeto hacia atrás. Acuérdense que quien manda son los huesos. Entonces, si muevo los huesos, se mueve el objeto. Pero si selecciono el objeto y lo muevo hacia atrás, miren. Y esa línea que se logra ver aquí me está indicando que está emparentado, ¿no? Que está emparentado ese objeto. Voy a hacer lo siguiente. Dar ese paren. Control P. Perdón, alterno P. Limpio el emparentamiento y noten ustedes que se va a eliminar esa línea. Eso quiere decir que ahora este objeto o esos huesos ya no están mandando la posición para el personaje. Entonces, esto que yo acabo de hacer va a ser lo mismo a lo que yo haga ahorita. Miren, pongan mucha atención. A Basic y selecciono Basic Human, que es lo mismo que nosotros acabamos de hacer. ¿Profesor? Sí, sí, sí. Y eso era, ¿verdad? Bien, entonces nos despedimos, chicos. Vamos a ver esto en la siguiente clase.